Bueno, sin duda muchas veces todos los temas se encuentran entrelazados cuando hablamos de nuestro país, cuando hablamos de economía, como lo hicimos hasta hace algunos minutos atrás junto al presidente del Banco Central del Uruguay, el contador Mario Vergara. Porque cuántas veces los uruguayos hemos escuchado que nuestros desvelos o nuestras preocupaciones económicas culminarían si Uruguay pudiera o se pusiera a producir alimentos para millones y millones de personas que lo necesitan. De hecho, muchas veces cuando nuestros gobernantes nos hablan de abrir mercados a los productos uruguayos, bueno, parte del sueño es, ojalá podamos llegar a producir para 50 millones de personas. La pregunta es, a partir de empezar a producir alimentos para 50 millones de personas, ¿cuánto dañaríamos el medio ambiente en nuestro país? Y esta respuesta, de alguna manera, está en el estudio Crecimiento Verde hacia una estrategia para Uruguay, que se estará presentando hoy y que incluye un análisis de esa situación aquí en nuestro país. Para conocer detalles justamente de este Crecimiento Verde, está con nosotros su autor, Giovanni Ruta, economista ambiental senior del Banco Mundial, a quien ya le damos la bienvenida. Buenos días, un placer, ¿eh? Hola, buenos días, un placer estar acá, gracias. Bueno, yo creo que es el sueño, lo que decía yo, un poco de todo uruguayo. Ese y el encontrar petróleo, que también no hablemos del daño ambiental que puede causar, pero lo otro parece como que generaría menos problemas, es decir, ser el granero del mundo, ser quienes le llevemos alimento a 50 millones de personas. ¿Qué podría llegar a pasar a nivel ambiental en nuestro país? Bueno, los desafíos son importantes, especialmente dado el tamaño pequeño de Uruguay. Uruguay tiene una trayectoria de promoverse un poco, como dices tú, el granero del mundo, y también tiene una trayectoria de sustentabilidad ambiental. Pero el desafío de producir para 30, 40, 50 millones de habitantes a lo largo del mundo es grande y tiene que ver con la erosión de los suelos, con la contaminación del agua y con la disponibilidad misma del recurso agua. Ya se están dando signos de estrés. La producción de soja ha aumentado en 10 veces en tan solo 8 años. La producción de leche ha logrado aumentar en 2 veces. Y se comienzan a notar los signos en el ambiente. Dicho esto, Uruguay ha venido trabajando en medidas para volver la producción de alimentos para todo el mundo más sustentable y con mucha atención al medio ambiente. La trayectoria que viene trayendo Uruguay, de hecho, es una trayectoria de crecimiento verde. El crecimiento verde no es algo que se hace cuando hay un problema. Es una forma de ver al desarrollo y esta forma de ver al desarrollo ha estado integrada dentro de la manera en la que el país hace política. Y para nosotros ha sido una contribución que le hemos querido hacer a Uruguay, la de reconocer el camino que Uruguay viene transitando, pero también la de identificar cuáles opciones se pueden tomar en cuenta para justamente enfrentar los desafíos a futuro. ¿Cuáles opciones justamente se pueden tomar? Usted hablaba de medidas y surge preguntarse si han sido suficientes, ¿no? ¿Qué camino podría tener Uruguay? Bueno, el camino es el que sabes recorrer, básicamente. El camino es hacer lo que sabes hacer bien. Y Uruguay sabe producir bien productos de alta calidad, mismo de alta calidad ambiental, y la idea es conseguir la fórmula de seguirlo haciendo e incrementando. Hay 2 soluciones que nos ayudan a resolver los desafíos. Algunas son de carácter comercial, otras soluciones son de carácter más de política pública. La carne sustentable, que se alimenta de pasto natural, sin antibióticos, sin hormonas, la leche orgánica, la soja con ciertas características responsables en el manejo de los suelos. Todo esto son atributos que los mercados internacionales aprecian.
y que pagan más para obtenerlos. Por ejemplo, el margen de precio entre la carne considerada sustentable y la carne convencional es 6 veces más alto que en los mercados globales. ¿Uruguay está en condiciones de producir ese tipo de productos? Uruguay ya lo está haciendo. De hecho... ¿Para una escala interesante, digamos? Claro que sí. De hecho, hay un programa de manejo y uso de suelos en Uruguay muy exitoso que se ha venido llevando a cabo durante un periodo ya de algunos años. Hoy, cada productor que siembre por lo menos 50 hectáreas está obligado a tomar en cuenta ciertas prácticas, ciertas maneras de producir. Y eso ha logrado una reducción enorme en la cantidad de erosión que llega a los cursos de agua. Evidentemente el desafío adelante sigue, pero la idea de poder ganar un precio de mercado más alto de estos productos, a lo cual Uruguay también como estrategia de mercadeo logra ser exitoso, es una oportunidad. La segunda oportunidad de la que estaba hablando es al nivel de políticas públicas. Hay 2 elementos claves para la toma de decisión. Uno es la información, saber que contamos con los datos y entendemos lo que está pasando en el medio ambiente para poder tomar decisiones que sean apropiadas. Y 2 es diseñar políticas que sean eficientes, es decir, logren el cambio ahí donde cuesta menos. Y en estos 2 aspectos hemos discutido mucho durante los 2 años de esta asistencia técnica con Uruguay y, por ejemplo, se ha implementado un modelo para la medición de contaminación de agua por fuentes difusas, como son las fuentes ganaderas y agrícolas, en la cuenca del río Santa Lucía. Hoy es posible, utilizando el modelo, medir qué nivel de emisiones de nutrientes, fósforo, nitrógeno, llegan a los ríos y qué cambios son necesarios para reducir esos valores. Y el impacto de las políticas de tomar cierta medida en vez que otras. Hoy se puede tomar decisiones en base a un modelo de información. El otro aspecto es la eficiencia en la toma de decisiones. Una prohibición total de la producción no es viable, porque el crecimiento verde finalmente debe ser crecimiento. Lo verde tiene que venir junto con el crecimiento, así como el crecimiento tiene que venir junto con lo verde. Entonces, por ejemplo, una de las ideas que hemos analizado mirando a la experiencia internacional son esquemas como, por ejemplo, de depósito de reembolso. Todos los consumidores conocen que si me llevo una botella y la devuelvo a la tienda, me reembolsan el depósito de la botella. Esto es un esquema que ha estado por mucho tiempo. Pero el mismo tipo de esquema se puede aplicar a fertilizantes, por ejemplo. Si un productor compra fertilizante, puede pagar el depósito por el pote de fertilizante, pero ese depósito se le devuelve una vez que el ganadero, por ejemplo, demuestre que ha adoptado ciertas prácticas para los cuales hay medición en el terreno. Entonces, estos esquemas han estado tomando lugar en países como Bélgica, Holanda, Nueva Zelanda, y tienen un futuro potencial para Uruguay también. Evidentemente, el camino lo tiene que escoger Uruguay. Giovanni, a propósito de esto, el trabajo que han realizado ustedes en estos años, Uruguay, desde el punto de vista de la normativa y la legislación vigente, ¿está adecuado o necesita, de hecho, trabajar más en materia de políticas públicas y de la legislación que tiene? Uruguay es una punta de diamante en términos de políticas para el manejo de la erosión, de la contaminación, del manejo ambiental. Acabo de mencionar los planes de uso y manejo de suelo, sí, pero también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el establecimiento de zonas de amortiguamiento de contaminación que llega a los ríos a través de plantaciones forestales. Está el plan de las 11 medidas del Santa Lucía, que fue un plan que se tomó en 2013 justamente para responder a la problemática. También está el plan de lechería sostenible, que permite que los productores lecheros, los tambos, adopten ciertas prácticas con la ayuda técnica y financiera del gobierno también. ¿Y todo el tipo de producción que tiene Uruguay puede coexistir en el futuro pensando en una escala mayor? Digo, porque estamos hablando de papeleras, estamos hablando de producción ganadera, producción agrícola, la soja, que es un desafío muy grande, el tema de regular y controlar que esa producción crezca, porque hay un tema que con el glifosato, que es una discusión mundial, ¿no?
El crecimiento verde es una cuestión de tecnología y de mejora tecnológica. Entonces sí, es posible llegar a conciliar los dos objetivos y es un poco la hipótesis de base del estudio. Esto requiere investigación, requiere trabajo con los productores y requiere un diálogo constante. No es el asunto de un productor, de un ministerio, es el asunto de todo. Evidentemente el mundo tiene límites y es importante estar consciente de esos límites y conseguir la forma de avanzar. Es necesario también priorizar y por lo tanto, si ciertos límites se comienzan a volver muy pujantes, es importante escoger los caminos más apropiados. Entonces, la respuesta de nuevo está en la investigación. Uruguay viene muy bien en tema de normativa, usted lo mencionaba, pero ¿qué pasa con los controles posteriores? Una cosa es tener el instrumento y otra cosa es poder usarlo después que funcione bien. Un día y otro también, asociaciones ambientalistas hacen denuncias. Se me ocurre ahora, por ejemplo, en el norte del país, con la exploración que se está haciendo en busca de hidrocarburos y el derramado de productos. Sí, por ejemplo, el tema de los apicultores con la miel. Los ¿no? apicultores con la miel, que eso sí ha tenido un resultado medible y constatado de la afectación, ¿no? ¿Cómo viene Uruguay en el tema de control, entonces? El control es un tema clave en la gestión ambiental. Uruguay viene llevando programas como, por ejemplo, el sistema de manejo de fitosanitarios que utiliza tecnología satelital para controlar las emisiones de pesticidas y el impacto potencial que podrían tener en la salud humana. Al mismo tiempo, el control es un poco también el punto de debilidad de toda política de comando y control. Uno pone la ley y espera que se respete la ley y luego controla por si no la respeta. En este sentido, el control por sí solo no es suficiente y ha fallado en todos los países. Siempre que nos apoyamos 100% en los guardianes, en algún momento el guardián falla. La política que está en sinergia con el control es el diseño de medidas, el conseguir alternativas de producción, el hacer investigación tecnológica junto con el productor y hacer entender lo que el productor hace tiene un impacto y que el productor entienda cuál es ese impacto y tenga a disposición medidas para cambiar. Entonces, control. Sí, Uruguay está haciendo un buen trabajo, pero no puede ser la panacea, no puede ser la solución de largo plazo. El diálogo entre distintas instancias es clave. Y para nosotros ha sido un honor poder trabajar en estos 2 años, de hecho, con distintos ministerios, el Ministerio de Ganadería y Agricultura, el Ministerio que está a cargo de la cartera de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, la OPP, han sido todos partes integrantes del trabajo que hemos llevado y para nosotros es un aspecto importante. Y tuvimos la suerte de tener, cuando comenzamos el estudio, recién se venía creando la Secretaría de Agua, Ambiente y Cambio Climático, que es un poco un game changer. Es un elemento coordinador dentro de la agenda de estos distintos ministerios y es un elemento aglutinador justamente para llevar adelante una tarea que no es una tarea de un solo ministerio, sino una tarea de todos los uruguayos. Giovanni, el informe estará siendo presentado hoy en la Rural del Prado. Exacto, estamos muy honrados de estar en lo que es quizás un poco la capital del dinamismo uruguayo de los últimos años y nos parece también un poco el sitio más adecuado para el tipo de análisis que hemos llevado. Es de verdad un placer estar Bueno, hoy entonces este informe que reiteramos es Crecimiento Verde hacia una estrategia para Uruguay, que su autor, Giovanni Ruta, bueno, nos ha explicado un poco. Giovanni, que es un economista ambiental senior del Banco Mundial y que ha tenido la deferencia de estar estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un placer también. Cerramos por aquí la entrevista junto a Giovanni Ruta.